Sin más preámbulos, permítanme presentar y darle la bienvenida a mi hermano, el anciano Honoree. Bienvenido, predicador. Muy bien, muy gracias, pastor, por permitirme participar en Alerta Adventista. Y la lección que tenemos hoy es muy importante para nosotros, ya que podemos ver que se acerca el tiempo del fin. Hemos llegado, estamos aquí. En realidad estamos al fin del mundo, estamos aquí. Y también quiero decir hola, saludos Alerta Adventista local e internacional. Esta lección será reveladora para todos aquí. Y como se nos dice en las escrituras, porque yo necesito sentar las bases, ¿sabes? Las escrituras dicen que lo que sucedió en el pasado será repetido. Y tenemos varias escrituras que lo confirman. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. También Eclesiastés 3 al versículo 15. Ahí tenemos Isaías 46, 9, 10. Todas las escrituras muestran que lo que sucedió en el pasado se repetirá. Y tenemos otros paisajes en el Nuevo Testamento. A menos que la gente diga, no, eso pertenece al Antiguo Testamento. Bueno, Primera de Corintios 10, versículo 1, 2 al 6, versículo 11. Muestra que lo que sucedió en los días de Moisés, los días de los hijos de Israel, se repetirá en los últimos días. Pero me encanta otro versículo que se encuentra en Romanos 14, versículo 4, que dice, todo lo que se escribió en la antigüedad se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros, mediante la paciencia y el consuelo de las escrituras y el consuelo del Espíritu, tengamos esperanza. Así que, en otras palabras, cuando veamos que estas profecías se cumplen, debemos obtener esperanza, la esperanza de la segunda venida, la esperanza de ser salvos, la esperanza de estar con Jesús. Jesús está pronto a venir. Y como mencionamos, que vamos a abordar el aspecto de la nueva encíclica del Papa León XIV. Sé que recientemente usted habló acerca de la publicación de esta encíclica llamada Magnífica Humanidad. Tú la mencionaste, pero vamos a abordar un afecto específico que tal vez algunas personas hayan pasado por alto. Y este es el hecho de que el Papa Francisco se ha disculpado por el papel del Vaticano en, en legitimar, en legitimar la esclavitud. ¿Qué significa esto? Que el Papa pidió disculpas por la esclavitud. Y pongamos esto en la pantalla para que podamos ver esto. Por parte de la prensa asociada, que se publicó el 25 de mayo de 2026. Aquí dice, el Papa León XIV ofrece una disculpa histórica por el papel del Vaticano en la legitimación, excusando la esclavitud. Y eso es historia, parte de la historia. Y ya sabes, tenemos papas anteriores que se han disculpado por la esclavitud, como Juan Pablo II, que se disculpó por la esclavitud. Pero esto también es historia. Y vamos a demostrar por qué decimos que esto es historia. Fíjense cómo la prensa asociada, fíjense cómo la prensa asociada introdujo este artículo. Dice, el primer papa nacido en Estados Unidos de la historia, cuya historia familiar incluye tanto a personas esclavizadas como a dueños de esclavos, ofreció la disculpa en su primera encíclica, Humanidad Magnífica, tal cual se publicó el lunes. Ahora, esto es historia y vamos a ver por qué en realidad es parte de la historia. Y fíjense por qué la prensa asociada
demostró que esto es historia. Leamos esta siguiente diapositiva aquí. Dice, el Papa León XIV hizo una disculpa histórica por el papel de la Santa Sede en participar la esclavitud y por no haberla condenado y por fallar en condenarla durante siglos, calificando el historial del Vaticano como una herida en la memoria cristiana. Ahora bien sabemos que como estudiantes de la profecía bíblica, sabemos que hablando del Papa, que cuando el Papa habla de herida, se trata de profecía. Eso debe de sonar familiar, una campana en nuestra mente, en nuestros oídos. Luego el siguiente luego el siguiente párrafo ahora dice, los papas se han disculpado por la participación de los cristianos en el comercio transatlántico de los esclavos. Pero ningún papa se ha disculpado públicamente y mucho menos ha reconocido el papel que han desempeñado los papas anteriores al otorgar a los soberanos europeos autoridad explícita para subyugar y esclavar a los infieles. Eso es potente, eso es potente. ¿Qué dice ahí, hermanos? Perdón, disculpa, permiso, alerta adventista. Dice aquí que el Papa dijo que se disculpaba, pero no tiene nada de sentido porque el Papa durante muchos años permitió que en el viejo mundo los monarcas y los reyes esclavizaran a los infieles, aquellos que no querían someterse a sus dogmas, aquellos que querían ser fiel a Dios fueron esclavizados y el Papa no les dijo nada. Avancemos. Así que ves lo poderoso que eso es, predicador. ¿Lo ves? Sí, sí lo ves. Es un hecho de gran revelancia histórica. Y esto, de hecho, está en tendencia en los medios de comunicación y está relacionado con su primera encíclica, Humanidad Magnífica. Y sabemos que según las profecías del fin de los tiempos, la Biblia es clara que el papado será fundamental, instrumental, para llevar a cabo, para llevar adelante la esclavitud final de la población del mundo. Y esta disculpa va a provocar a mucha gente que dude, que no cree en las profecías y vuelva a dormir y permanezca dormido. Así pues, estamos aquí para dar voz de alarma y despertar a la gente que entienden que cuando dicen una cosa es para tranquilizar las conciencias de los individuos, no para que esperen lo que está a punto de porvenir. Así que cuando ellos dicen que se disculpan por el pecado de la esclavitud, puede parecer que no serán instrumentales en aprobar leyes para conseguir que se aprueben leyes, para esclavizar a las masas, cuando según las profecías del fin de los tiempos, ellos harán precisamente eso. Eso es correcto, correcto. Y sabes, cuando vi este comunicado de prensa, lo que vino a mente es que, de hecho lo escribí, es que el papado quiere que olvidemos de historia, porque fíjense que está hablando de la herida en la herida de la memoria cristiana, la herida en la memoria cristiana. Así pues el papado quiere que olvidemos de historia, mientras que está a punto de repetirla. Tremendo, tremendo, hermanos, tremendo. ¿Qué dijo aquí el presentador? El Papa quiere que nosotros olvidemos de historia. Ay, perdóname por la esclavitud. ¿Por qué? Porque está a punto de repetirla. Así limpia su imagen. ¿Qué dijo Ganun Diab, el director, el sumo sacerdote, el mero jefe, líder top adventista? ¿Qué dijo como hace 8 meses? Que el papado ha cambiado. Que ya no debemos de hablar mal del Vaticano y de Roma, porque el Papa ha cambiado. Roma no ha cambiado. Quien ha cambiado son los protestantes. Quien ha cambiado son los adventistas. Nuevamente van a volver a repetir la edad oscura, la edad media. Vamos hacia una esclavitud digital, tal como lo fue durante los 1260 años, cuando nadie podía leer la Biblia y los pueblos eran sometidos
y los disidentes eran puestos a muerte. A eso vamos a regresar. Avancemos. También en el libro de Juan, Juan capítulo 7, solo una referencia rápida aquí. En Juan capítulo 7, es interesante que cuando Cristo estaba teniendo ese diálogo con los líderes y el pueblo judío, en el versículo 18 al versículo 20, los líderes judíos dijeron, ¿quién quiere matarte? Estás loco. Pero cuando Cristo profetizó que esto es lo que ustedes me harán a mí, ellos dijeron, no, no haremos eso. Juan 7. Y en unos días, unas semanas después, hicieron exactamente lo que habían dicho que no harían. Uf, tremendo. Así que dejemos que reflexionen sobre esto un momento. Hermanos, muy cierto. ¿Ven aquí la hipocresía? ¿Ven cómo él dice, no voy a hacer tal cosa y precisamente está haciendo aquello que dice que no va a hacer? Tremendo. El Papa sostiene que los eventos del pasado no deben ser juzgados anacrónicamente, lo que los ponentes aquí interpretan como una forma de exculpar a la iglesia al afirmar que los criterios morales han cambiado con el tiempo, buscando así poner al mundo en un estado de complacencia frente a la historia. Oh, sí, hemos cambiado, ya no somos los mismos de antes. Ah, nos disculpamos. Engaño, engaño, engaño. Avancemos. Alerta, adventistas. Dice el pastor, esta declaración actual pide disculpas por el pecado de la esclavitud. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un titular donde el Papa hace una apología, una disculpa histórica por su parte en la esclavitud. Avancemos. Se encuentra en la misma encíclica en la que el Papa aborda la infraestructura de la inteligencia artificial. Y él está diciendo, oh, la infraestructura de la inteligencia artificial va a dominar va a dominar va a dominar la humanidad y va a esclavizar a la humanidad. ¿Qué dice el Papa? Oh, Dios mío, este, ay, esta inteligencia artificial va a esclavizar a la gente. Se hace pasar como si él no quiere esclavizar a la gente cuando sabemos que se están pidiendo disculpas porque ellos formaron parte de la esclavitud. La tecnología y la esclavitud digital. Se destaca que el mismo documento donde se pide perdón por la esclavitud antigua, el Papa trata sobre la infraestructura de la inteligencia artificial, lo que el pastor advierte como la base para un futuro sistema del control y la esclavitud digital mediante identificaciones biométricas. Avancemos. Así pues, el mismo documento, la encíclica, que habla de la inteligencia artificial, es el mismo sistema de inteligencia artificial que se utilizará para esclavizar la humanidad, junto con la identificación digital. Sí, la sociedad de pagos exclusivamente digitales y la identificación digital mediante datos biométricos. Hermanos, el mismo sistema que sentará las bases de la nueva Torre de Babel, el nuevo sistema de Babilonia, es la misma encíclica del cual él habla por disculpar la esclavitud. ¡Qué engaño! Tremendo, hermanos. ¿Eh? En esta encíclica que aborda cómo él se va a colocar como la autoridad de decir qué es moral y qué no, es irónico, una hipocresía que el Papa diga, nos preocupa mucho la humanidad y no queríamos que sean esclavos a la tecnología, pero él es la misma persona que pide disculpas por esclavitud y quiere esclavizar con ese mismo sistema de inteligencia artificial. Vamos a ser esclavos digitales, dinero digital, casas smart, ciudades smart, ciudades de 15 minutos. ¿Qué se va a usar la inteligencia artificial? Entonces, qué hipocresía por parte del hombre del pecado. Avancemos. Qué engaño. Adelante, hermano. Es engaño, sí, claro. Y sabemos, pastor, que según las escrituras, según el papado recibió su poder del dragón. Y el dragón es un poder engañoso. Engañó al mundo entero. Por eso se encuentra en Apocalipsis 12:1. También versículo 13, 1 al 3. Así que el papado también está engañando al mundo entero. Ahora, aquí vemos, veamos esta disculpa
En realidad, en la encíclica actual, vamos a verla por nuestros propios ojos, esta disculpa en la encíclica. Fíjate cómo lo expresa, cómo lo palabrea. Y también veremos que esta disculpa no tiene nada que ver con ser una disculpa, ya que esta disculpa no es una disculpa. Esta disque disculpa en realidad se expresa en discursos oscuros, adormeciendo al mundo. Tremendo. ¿Qué dice? Esta disculpa es un discurso oscuro que en realidad está adormeciendo al mundo. Fíjense lo que él dice en el párrafo número 175. Dice, en la encíclica, párrafo 166, dice, en el desarrollo de su doctrina, la Iglesia ha ido tomando conciencia gradualmente de la gravedad de estos asuntos. Palabras rojas ahora. Chequen. Es cierto que los acontecimientos del pasado no pueden juzgarse de forma anacrónica. Bien, bueno, esas son palabras complicadas, pero explicaremos en breve. Como si el criterio mortal, como si el criterio moral haya madurado con el tiempo, como si siempre ha estado disponible. O sea, quiero decir, fíjate lo que la palabra anacrónimo significa, porque quiero volver a la diapositiva, pero veamos el significado de anocrimamente. Y dice aquí, esta palabra, el significado es hacer o representar algo fuera de su tiempo histórico. Tremendo. Son estas palabras, regresando y volviendo a ese párrafo ahora, párrafo 176. El señor Papa nos está diciendo que no podemos juzgar la esclavitud, no podemos juzgar la esclavitud sin comprender la época en que fue publicada. Así que en otras palabras, en el pasado la esclavitud era un pecado. En el pasado estaba bien esclavizar a la gente, pero hoy en día no está bien. Pero, ¿al caso la esclavitud alguna vez fue algo bueno? No, claro que no. Y después, fíjense pues ahora las letras delineadas en este párrafo. Dice, la sede apostólica de Roma intervenió varias veces para poder proseguir formas de subyacente y en ciertos casos la esclavitud de los infieles. Después las palabras azules ahora, dice, fue solo en el siglo XIX se articuló claramente una condena formal absoluta y universal de la esclavitud. Dice, especialmente bajo el pontificado del Papa León XIII. Ahora, pastor, ¿cómo se llama este Papa? ¿Cómo se llama? León XIV. León XIV. Ahora está señalando a Papa León XIII en su encíclica, especialmente en su apología de la esclavitud, que según él, que según en su disculpa, él dice que no fue mala en el pasado. Básicamente es lo que está diciendo, que no hizo el mal en el pasado. Bueno, si me lo permites, en el libro El Gran Conflicto, quiero ir a alguna parte aquí en la pantalla. Permíteme, predicador. En el libro El Gran Conflicto y página 563, vamos a leer algunas palabras aquí que yo creo que son sorprendentes e importantes para que nosotros entiendamos lo que realmente está sucediendo aquí. Y quiero que todos se fijen lo que esto dice aquí. Voy a empezar con la última frase. La última frase dice que ellos, el papado, justifican su horrible crueldad como resultado de la barbarie de la época. En otras palabras, el papado excusa lo que ellos hicieron porque los pueblos eran unos bárbaros. Continuamos. ¿Qué más dice el hombre de pecado?
Dice, y alega que la influencia de la civilización moderna ha cambiado sus sentimientos. ¿Qué declaración? Así que en otras palabras, la esclavitud del pasado, sí, el pecado de la esclavitud por parte del papado, se debía simplemente de que en aquel entonces todo el mundo era draconiano, barbarie, bruto. Entonces se justificaba en aquel entonces. Dice, pero hoy en la civilización moderna, el papado ha cambiado su opinión, lo que significa que el papado jamás participaría en la esclavitud de la humanidad en estos tiempos modernos. Eso significa que el papado ha cambiado. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Porque se nos dice en Apocalipsis 13, se nos dice acerca del papado en versículo 1 y versículo 10, especialmente el versículo 2, que el cuerpo de leopardo, y Jeremías 13 y versículo 23 dice, el leopardo no puede cambiar, por lo tanto el papado no cambiará. Esto es precisamente lo que el Papa León está diciendo. Sí, condeno los pecados de esclavitud del pasado cometidos por la Iglesia Católica Romana en el pasado. Sí, porque fue barbérico en aquellos tiempos. Fue justificado en aquel entonces. Pero hoy jamás haríamos algo así. Y dicen eso para adormecer a las masas. Pero por eso es que hoy en Alerta Adventista estamos dando la voz de alarma, estamos haciendo sonar la trompeta. Ahora bien, usted puede concluir conectando a Papa León XIII con su disculpa y con el Papa León XIV con esta disculpa actual. Predicador, adelante. Bien, bien. Así pues, como vemos eso, este Papa señala a su predecesor por su nombre, Papa León XIII. Ahora bien, por supuesto, en este párrafo, si nos fijamos en el párrafo de su encíclica, donde él pide perdón por la esclavitud, vemos algunos números, algunas cifras, y esos números no los sumé. Estos números son la nota de pie del Papa para mostrar sus fuentes, mientras él está, dizque, entre comillas, disculpándose por la esclavitud. Estos números, y tenemos el número 174, y tenemos otro número 175 en paréntesis. Aquí vemos esos números entre paréntesis aquí. Ahora, aquí, mira antes a estas diapositivas y verás dónde encontramos esos números. Donde encontramos el número 174 y el número 175. Mira esas diapositivas aquí. En la diapositiva 174, quiero que la veamos. Y de hecho, vemos que se mencionan dos papas. Vemos al Papa Eugenio el cuarto, y vemos al Papa Nicolás V. Dos papas aquí. Y luego, fíjate lo que dijeron estos papas. Dijo, palabras azules, las necesidades políticas y en ocasiones, incluso las necesidades económicas se impusieron a las exigencias del Evangelio. Wow, ¿qué dice? Que se convirtieron en las exigencias del Evangelio. Esto confirma lo que acabamos de leer en el gran conflicto. Y luego dice, palabras subrayadas. Asimismo, reviviendo así el problema de la esclavitud con la conciencia cristiana. Ellos saben que estaba mal, pero que ellos saben que está mal, pero dicen que las necesidades políticas prevalecieron. Sí, las necesidades políticas, económicas prevalecieron sobre las exigencias del Evangelio. Esta es una pregunta sobre el predicador. Adelante. Nótese que estas son las notas de pie de la declaración del Papa 14. Tú acabas de decir eso y lo estoy recalcando. Y ahora el Papa Leo 14
nos está explicando la razón por la cual el pecado de la esclavitud estaba justificado en el pasado. Y él dio dos razones: necesidades políticas y económicas. Así que fíjate, necesidades económicas hicieron necesario que el papado actuara a través de las naciones para esclavizar a la gente. ¿Qué profecía de los últimos días está conectado con una gran necesidad económica, con una gran crisis económica en que la esclavitud va a regresar? ¿Acaso no es Apocalipsis 13? Eso es. Versículo 15 al 17 y versículo 18, versículo 13. Adelante, predicador. Sí, ningún hombre, como mencionaste. De hecho, en realidad queremos asegurarnos de mostrarle a todo el mundo que la esclavitud realmente está conectado con lo que está a punto de suceder y lo que ha sucedido en el pasado, porque la esclavitud está conectado con una ley dominical. Y esto es lo que queremos mostrar aquí hoy, por la gracia de Dios. Y si vemos el siguiente párrafo, en realidad el siguiente párrafo, el número 175, entre paréntesis, fíjense cuando el Papa León XIII pidió disculpas en su encíclica. Muy bien. Y esta encíclica se llama Plurimis y se publicó en 1888. Hmm, muy importante. ¿Sabes? En 1888, todos nosotros como estudiantes de la profecía bíblica sabemos lo que está a punto de suceder o lo que podría suceder en 1888, lo que planeaban implementar en Estados Unidos en 1888 era una ley dominical. Así que el primer papa que condenó, o entre comillas, se disculpó por la esclavitud y no la condenó, lo hizo en 1888. Y en 1888 vino una ley dominical. Entonces vamos a leer las palabras azules. En este párrafo dice: consideren incluso que en 1866 el Santo Oficio distinguió entre los aspectos inmorales y morales de la esclavitud sin condenarla. 1888. Entonces, la primera vez que un papa habló en contra de la esclavitud en 1888 fue el Papa León XIII. Y en 1888 el Congreso planeaba promulgar una ley dominical en Estados Unidos. Así que avancemos ahora hasta el 2026. Mayo de 2026. ¿Lo ves? Esa encíclica se publicó en mayo de 1888. Avancemos hasta mayo de 2026. Este Papa actual ahora, por primera vez, se disculpa. Por primera vez se disculpa por el papel del Papa en legitimizar la esclavitud. ¿Y qué significa eso para nosotros? Una ley dominical está a punto de ser promulgada. Se están pidiendo perdones, hermanos, porque saben que están a punto de cometer maldad. Para que el mundo los mire como si no son unos males hechores, están a punto de pedir disculpas porque saben que están a punto de hacer el mal a través de la ley dominical. Una ley dominical está justo sobre nosotros. Está a punto de llegar. Ahora, ¿estás listo? Estoy listo. Alerta adventista, ¿están listos? Por lo que está a punto de pronto suceder en el mundo. Estamos listos. Ahora, también quiero hablar sobre cómo el Papa León XIV, conectó su encíclica con Rerum Novarum. Antes de ir ahí, hermano, y no estoy seguro de si necesitas sentarte un poco más en la silla, porque cuando hablas se ve borroso. Ok, muy bien, muy bien. Los sensores de esa cámara son muy sensibles. Si se fijan, el año actual, el mes en el que León XIII, por primera vez,
Quiero que todos noten cuando dice primera vez. La primera vez que un papa alguna vez, entre comillas, se disculpa por la esclavitud fue en el año 1888. No fue condenado, pero 1888. El mes era mayo. Todos. El mes era mayo. Y Papa León XIV, en el mes de mayo, publicó la encíclica Humanidad Magnífica. No solo se disculpó, sino que, entre comillas, lo condenó por primera vez. Ujú. ¿Cuántas primeras veces estamos viendo aquí? ¿Cuántas? El primer Papa americano. ¿Cuántas primeras veces estamos viendo aquí? Y quiero enfatizar esto. ¿Acaso nos damos cuenta que parece que el viaje de 40 años está a punto de terminar? Ujú. ¿De qué estoy hablando? Cuando el Señor liberó, ¿acaso no estamos hablando de esclavitud aquí, predicador? Sí, sí o sí. Y cuando hablamos de la esclavitud bíblica, ¿acaso nuestra mente no va primero a Egipto? Ahora, en el libro de Éxodo, y fíjense que cuando Dios los libera de la esclavitud, cautiverio en Egipto, fue un viaje de 11 días hasta la frontera de la tierra prometida terrenal llamado Canaán. Y debido a la incredulidad, tuvieron que vagar durante 40 años. Después Dios dijo, vuélvase hacia el norte. Regrese, regrésete a casa y regresaron a la frontera, a las orillas de Canaán y poco a poco pudieron cruzar. Entonces mi punto aquí es que si volvemos a 1888, ese fue un evento, ley dominical, abriéndose camino en el Congreso. Fue como si llegáramos a las fronteras, fronteras del cielo. Y Dios providencialmente permitió que la ley dominical fuera revocada. Y ahora hemos llegado, no literalmente 40 años, pero hemos completado el círculo de regreso a un papa con un nombre similar. Hmm. El papa actual, haciendo obras y acciones similares, y las acciones de León XIII, como si Dios nos estuviera diciendo, hemos completado el círculo. Ahora estamos a punto de entrar en la tierra prometida celestial. Y aquí está lo que también es sorprendente, y te lo devolveré. Si miran Apocalipsis 15, versículo 1 al versículo 3, el tiempo de la adoración de la bestia, la imagen y la recepción de la marca, está conectada con el canto del cántico de Moisés y del Cordero. Y el cántico de Moisés fue cantado dos veces. Por último, antes de morir, y primero, cuando cruzaron el Mar Rojo. Y Miriam y todos cantaron la canción. Entonces, cuando veamos que se acerca la ley dominical, el tema de la esclavitud se va a agitar, se va a revivir en Estados Unidos. ¿Y qué mejor que revivirlo cuando el Papa actual afirma haberse disculpado, afirma haber condenado el pecado de la esclavitud, cuando en realidad está detrás del sistema de la esclavitud digital en Estados Unidos? Así es. Adelante, adelante, hermano. Sí, sí, muy bien. Gracias, pastor. Bueno, entonces ahora, una cosa que vemos incluso el artículo, o sea, quiero decir, el escritor del artículo de la prensa asociada, o sea, ellos incluso comentaron sobre el discurso del Papa, el escrito del Papa, sobre cómo era inoportuno, sobre cómo era inoportuno el momento perfecto de condenar la esclavitud. Ellos mencionaron eso y no se la podían creerlo, de hecho, en realidad no lo creyeron. Y si miramos esta diapositiva aquí, justo después de la definición
de la palabra anócricamente. Miren lo que dice aquí. Dice, el Papa Leo dijo que no era posible juzgar la moralidad de las decisiones con el estándar actual de hoy. Tremendo. Tremendo. ¿Qué dice el Papa? No, no podíamos juzgar a la iglesia en aquel entonces con los estándares de ahora, pero es que la ley de Dios no ha cambiado. No matarás es la palabra de Dios. Tratarás a tu prójimo como tú mismo. Entonces, ese papa no lee la Biblia. ¿Y cómo quieren engañar? ¿Cómo el papa dice, ay, no, no puedo juzgar a la iglesia lo que hizo hace 1200 años porque ahora vivimos en un mundo diferente? Son estándares diferentes. No, Jesucristo el mismo, hoy y mañana. No me vas a decir que hace 1260 años, hace 1000 años no tenían los 10 mandamientos. Sí, o sea, esta es la institución que se dice ser la iglesia de Dios sobre la tierra. Este es el hombre que dice ser el pontífice, el representante de Cristo en la tierra. ¿Cómo me vas a decir que la iglesia, la madre iglesia más vieja, más antigua, perdón, más antigua sobre la faz de la tierra, va a decir que no puede juzgar por los morales de aquel entonces? Si según se supone que tú eres la poseedora de la verdad, de los 10 mandamientos, pero no, es una religión falsa. Es paganismo, satanismo disfrazado con un manto de cristianidad. Avancemos. No lo podemos juzgar con los estándares de hoy. Entonces, en aquel entonces, no era posible. En aquel entonces no era posible juzgar la esclavitud, según el Papa, con los estándares de hoy. Como si hoy la esclavitud fuera mala, pero en aquel entonces no lo era. Solo esperen para asegurarse de que incluso el mundo puede ver la sutileza. El mundo puede ver la sutileza en la supuesta disculpa del Papa. El mundo lo puede ver. Cuando el señor Papa estaba presentando su nueva encíclica, él también mencionó que su fuente o que recibió inspiración de su predecesor por nombre. Así que no solo lo pongo por escrito, cuando lo estaba presentando con la boca, lo estaba presentando ante la gente. Él de hecho mencionó a su predecesor y luego dijo que su encíclica es para que los padres enseñen a sus hijos. Hermano, antes de que pongas ese video, no quiero que nadie pierda la conexión de los puntos que se conectan aquí. Y el punto que estoy planteando se basa en su último punto antes de presentar este video por parte del Papa León XIII. Y voy a traer a la audiencia, a Letra Adventista en Vivo, a mi familia, de vuelta a esa declaración en Gran Conflicto, página 50, página 53. Excusaron al papado, excusaron su horrible crueldad y como resultado de la barbarie de la época. Y de hecho, que la influencia de la civilización moderna ha cambiado sus sentimientos, según ella, ha cambiado. Ahora bien, ellos no se refiere al papado en un sentido secundario. Son las personas que dicen esto. ¿Y quiénes son ellas? Mira la primera frase. Dice, los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido difamada y el mundo protestante se inclina a aceptar la declaración. Muchos instan que es injusto juzgar a la iglesia de hoy por las abominaciones que marcaron su reinado durante los siglos de ignorancia y oscuridad. ¿Sabes qué? Vamos a poner esa cita de nuevo en la pantalla, porque hemos llegado en un tiempo donde las noticias están diciendo exactamente lo que el gran conflicto dijo. Así es, correcto. Señor ingeniero, ponga esa imagen de nuevo en la pantalla. Permíteme, predicador. Quiero que todos vean el reporte de noticias. Esto es Noticias AP, mayo 25, 2026. Eso es. No puedes juzgar al papado por su pasado. Bien. Y asegurémonos de que todos vemos esta declaración claramente. Ahora, déjame ir al espíritu de profecía. En la pantalla, predicador.
Muy importante. La prensa de noticias dice lo mismo que el libro El Gran Conflicto dijo. Y si puedes silenciar tu audio, por favor, para que todos puedan ver esto. Cuando las noticias están diciendo lo que el Gran Conflicto dice, dime, tremendo, que estamos viviendo en los últimos días aquí. Claro como el día. Sí, claro que sí, lo estamos, lo estamos. Son los últimos días. Amados, está en la pantalla ahora. Los defensores del papismo declaran que la iglesia ha sido difamada y el mundo protestante está inclinada a aceptar la declaración. Muchos instan que es injusto juzgar a la iglesia del día de hoy por las abominaciones y absurdidades que marcaron su reinado durante los siglos de ignorancia y oscuridad. El Papa dijo eso en la encíclica. Noticias recientes acaban de decir eso. Las mismas palabras del Gran Conflicto. Dejen que eso asimile. De regreso a ti. Desafortunadamente acaba esto de llegar a mente porque no lo tengo en la pantalla. Pero ¿sabes que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está diciendo lo mismo? Lo mismo que el Papa es nuestro hermano en Cristo ahora, de anticristo a hermano en Cristo. Es lo que está diciendo la Iglesia Adventista. La Iglesia, quien fue llamada a exponer los pecados de Babilonia, los pecados del papado, ahora llaman al Papa hermano en Cristo. Eso significa que al caso la Iglesia remanente de Dios también ha sido engañada en estos últimos días. Muy bien. Sí, mira, están bebiendo el vino de Babilonia. Aquí está el videoclip. Chequen. En momentos claves de la historia, la iglesia está llamada a descifrar las cosas nuevas a la luz del Evangelio y la dignidad del ser humano. Hace 135 años, mi venerable predecesor, León XIII, observó la situación de los obreros de las fábricas, sus familias desarraigadas y nuevas formas de pobreza generadas por la rápida transformación industrial. Comprendió que la iglesia no podía permanecer distante al margen. Un punto de inflexión de época. Hombres y dignidad humana. La encíclica Rerum Novarum pronunció su palabra evangélica y social sobre las nuevas cosas que estaban sucediendo. Bien, entonces bien, fíjense que mencionó Rerum Novarum del Papa León XIII, pero sabemos que Rerum Novarum se publicó en 1891. Esto es después de 1888. Rerum Novarum se publicó en 1891. Entonces, ¿qué encíclica publicó el Papa León XIII? ¿Qué condena específicamente la esclavitud? Fue la publicada en 1888. Confirmamos eso en la dispositiva. Ya lo confirmamos. Entonces, eso significa que Papa, podemos ver eso, que el Papa León XIII en la actualidad está terminando el trabajo que su predecesor estaba haciendo, engañando al mundo y dirigiéndose a una ley dominical y promulgando una ley dominical. Así también lo mismo hoy. No es de extrañar también que se llama Leo. Leo 14 está terminando el trabajo de Leo 13. Lo que Leo comenzó, 14 lo termina. Miren el siguiente video ahora. Como el anterior Leo, me siento confiado a contemplar otra gran transformación, con ojos de fe, con la lucidez de razón, con apertura al misterio
y con los clamores de los pobres y de la tierra resonando en mi corazón. Magnífica Humanitas nació de escuchar, como lo hizo Leo XIII. He escuchado a los científicos e ingenieros que también trabajan con sincera entusiasmo y tecnologías capaces de aliviar el sufrimiento inmenso. A líderes políticos y funcionarios públicos que han buscado perseveradamente reglas justas. A padres y maestros que están profundamente preocupados por el futuro de las generaciones más jóvenes. Tremendo. Adelante. Regresó a Leo XIII. Quiere ser como él. Y esta encíclica es para científicos, es para profesionales, es para los padres que enseñen a sus hijos. ¿Quiénes son esos hijos? ¿Sabes que cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia, también les dio instrucciones para que enseñen a sus hijos? Dales estas instrucciones, especialmente en el día de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, Dios le dijo a los padres, cuando tus hijos te pregunten, ¿qué significa esta fiesta, esta Pascua? Bueno, recuérdales de lo que pasó en Egipto, cómo liberé a esta gente de Egipto. Recuérdales eso. Así que el Papa León XIII, ahora el 14, le dice a los padres que enseñen a sus hijos cómo el papado no está condenando la esclavitud. Ahora el papado está a favor de la libertad. Ahora pueden aceptar todo lo demás, incluyendo la ley dominical. Nos están poniendo a dormir junto con el mundo. Espero que ninguno de nosotros aquí esté durmiendo. El mundo se está adormeciendo. Mucha ley dominical y muy pocos se dan cuenta. Muy pocos se dan cuenta. Y voy a repetir algo. Creo que firmemente que hemos completado un ciclo después de vagar. Al igual como los hebreos, cuando llegaron a la frontera de Canaán, por primera vez tuvieron que retroceder 40 años y luego regresaron. Estos dos papas, el primer papa en condenar parcialmente la esclavitud fue en 1888, Papa León XIII. En ese mismo año se estaba implementando una ley dominical. Ahora llegamos a 2026. Papa León XIV ha condenado ahora completamente la esclavitud, según el informe. El primer papa en hacer eso, en condenar completamente la esclavitud. Entonces deberíamos esperar ahora una ley dominical muy cerca. Y en segundo lugar, ¿qué significa Leo? Leo XIII, León XIV, porque todo está en un nombre. Así es. Y cuando contrastas lo que significa Leo, piensa en qué tribu era Cristo, de qué tribu era Cristo y qué animal está asociado con la tribu de la que dice Apocalipsis 4 y 5, que provenía Cristo. ¿De dónde? ¿De cuál? ¿Qué animal fue vinculado a Judá? El león, sí, el león de la tribu de Judá. Adelante, hermano. Creo que nuestro viaje casi ha terminado. Me pregunto si eso es porque el Señor me dijo que hiciera una instancia de 9 meses. Actuemos como si estos fueran los últimos días. Actuemos como si lo fuera. Adelante, pastor. Sí, sí, y fíjense ahora que incluso como en el artículo de la prensa asociada menciona aquí, porque la la prensa asociada señala el hecho de que el Papa León XIII fue el primer papa en condenar explícitamente la esclavitud en 1888. Es decir, claramente apunta a eso, lo imprime. Volvamos al párrafo.
1.76. Un momento, un momento, un momento. Porque parecía que hay una discrepancia aquí. Entonces, en un artículo dice que Papa León XIII hizo una distinción entre los actos inmorales de la esclavitud, pero no lo condenó completamente. Ahora este dice, explícitamente condenó. Sí, el primero en explícitamente condenar. Sí, adelante. Y eso es para no condenarlo completamente. Esa es la pie de nota del Papa. Lo vemos en su encíclica y el artículo dice, bueno, Papa León XIII en realidad lo condenó explícitamente. En realidad prueba lo que dijimos antes. El mundo ahora está haciendo excusas para el papado. Bueno, Papa León XIII hizo esta obra. Ahora Papa León XIII está haciendo un trabajo más excelente en esta área. Pero sabemos que según la escritura, sabemos que el Papa, el papado o el Vaticano, la Iglesia Católica Romana, jamás cambiará. Apocalipsis 13, 1 al 3. Una bestia parecida a un leopardo. Jeremías 13, 23. El leopardo no puede cambiar sus manchas. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, en el mismo párrafo, número 176, el Papa en realidad va a decirle a todos, decirle a las personas que, ¿cómo tardó tanto tiempo? Y luego pidió perdón. El mismo párrafo dice, pero fíjense ahora, estamos citando el espíritu de profecía. En el libro El Gran Conflicto, página 571, Gran Conflicto 571, párrafo 1, dice, la iglesia romana ahora presenta una fachada ante el mundo, cubriendo con disculpas su historial de horribles crueldades. Ella se ha revestido con ropajes semejantes a los de Cristo, pero ella no cambia. Cada principio del papado que existieron en épocas pasadas, esclavitud, en épocas pasadas, existen hoy, existen en la actualidad. Las doctrinas ideadas en las épocas más oscuras todavía mantienen que nadie sea engañado. Esa es una advertencia. No se dejen engañar por esta disculpa. Es una disculpa engañosa. E incluso en la encíclica muestra que dijo, no juzguen. No, no juzguen anacrónicamente, lo que significa no juzguen porque en el pasado fue justificado, pero hoy no es justificado. Y hoy piden más disculpas el día de hoy. Como si pedir disculpas por la esclavitud alguna vez fue bien. La última frase subrayada en el párrafo dice, su espíritu no es menos cruel y despótico ahora que cuando aplastó la libertad humana y mató a los santos del Altísimo. Fíjense, no es menos cruel en aquel tiempo que ahora. El siguiente párrafo dice en página 588, Gran Conflicto, página 588, señala a dos puntos en realidad y tenemos que recordar lo que hicieron, porque el papado nunca cambiará. Dice, y dejemos que se recuerde que él es orgullo de Roma, que nunca cambia, que no se equivoca. Y nos referimos al Papa Gregorio VII y el Papa Inocencio III. Y dice, y si ella, el papado, tuviera el poder,
los pondría en práctica con tanto vigor ahora como en el pasado. El papado nunca cambiará. ¿Me permites? Sí. Vamos a confirmar lo que tú acabas de decir, basado en historia, para que nadie dude lo que acabas de leer en el libro El Gran Conflicto, que ella volverá a hacer lo mismo hoy, con tanto vigor, agresividad, como lo hizo en el pasado. ¿Se dan cuenta que durante los últimos minutos hemos confirmado que Papa León XIII fue el primer papa en públicamente disculparse por la esclavitud, sin condenarla completamente? Correcto, ese fue en 1888. Si el papa realmente hubiese cambiado, ¿qué pasó en Ruanda? Aquellos de ustedes que están en vivo conmigo, ¿qué sucedió en el país de Ruanda? Háblenme en la sección de comentarios. Si el papado realmente cambió, ok. Para hacer la conexión, ¿acaso en Ruanda no hubo un genocidio? Ok, muy bien. ¿Qué significa genocidio? ¿Acaso la esclavitud conduce al genocidio? Cuando tú esclavizas toda una familia, ¿hmm? Y destruyes niños, ¿qué estás haciendo? Estás destruyendo la posterioridad de los padres, sus descendientes. Eso es un genocidio. ¿Qué pasó en Ruanda? Mm, mm, mm. ¿Y en qué año tuvo lugar el genocidio de Ruanda? ¿En qué año fue ese? 1994. En ese periodo de tiempo. ¿Cuántas décadas transcurrieron entre 1888 y 1994? Y si buscas en Google, si buscas, el Papa se disculpa por sus acciones durante el genocidio de Ruanda, lo verás. Entonces, piden disculpas y vuelven a cometer las mismas atrocidades. ¿Acaso no es un clavo en el ataúd? ¿Por qué aceptarías el gancho? Esta disculpa de Papa León XIV, cuando has visto en su currículum y en su historial que se disculpen por una cosa y luego vuelven a hacer lo mismo. Así pues, ahora podemos ver con certeza que el papado seguirá siendo lo que la profecía dice que ella haría, estar en segundo plano y en cierto modo en primer plano para proporcionar la esclavitud de la humanidad en los últimos días. Eso es un clavo en un lugar seguro. Que no te engañen, queridos amigos. Predicador, te regreso a ti. De hecho, espérame aquí. Espérame. Déjame ir a una declaración y luego pasaré la palabra. Si se fijan, dice, y estos son papas hablando, dicen la Inquisición estaba justificada. Tal como dijeron en el pasado, la esclavitud estaba justificada. ¿Acaso Ellen White dice que en los últimos días se revivirá la esclavitud? Claro que sí. Pausa. Apocalipsis dice, porque recuerden, espérate tú, Enríquez. Claro, la Biblia, no solamente el espíritu de profecía, la Biblia dice, y hace que todos adoren a la bestia y tomen su número y su marca. Dice, grande, chico, rico y pobre, libre y esclavo. Adelante, Enríquez. ¿Alguien recuerda cuando Cristo dijo, en una hora que menos penséis, el Hijo del Hombre viene? Permíteme repetirlo. En una hora en que no penséis, Mateo 24, versículo 44 en adelante. En una hora en que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Marcos 13, en adelante también. Si así es como opera el verdadero Cristo, y Satanás y el poder humano del anticristo contrarrestarán todo lo que Cristo haga. Entonces, a la hora en que no menos penséis,
La ley dominical viene, correcto. Entonces vendrá cuando digan que no lo harán. ¿Tengo sentido aquí? ¿Acaso miento? Cuando dicen que no, es cuando lo harán. Es correcto, correcto. Ese es un principio bíblico. Al igual que con el verdadero Cristo, así también con el falso anticristo. Entonces, ¿qué dice ahora el Papa? No lo volveremos a hacer. Entonces, cuando dicen eso, significa que están a punto de volver a hacerlo. ¿Cuál más puede ser claro esto? Dame una trompeta. ¿Dónde está mi campana? Espérame, espérame, pastor. Y fíjate, ¿quién ahora supervisa la moderna junta de la Inquisición? Los jesuitas. Cambiaron solo el nombre de la junta de la Inquisición, de la oficina de la Inquisición. Ahora se llama la Congregación de la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe. Para darle algún nombre creíble, un nombre suave y dócil. ¿Por qué? Porque es un camaleón. Pero el veneno de la serpiente permanece. Ese es el punto que quiero llegar. Chequen esto. Esto es muy importante. Esta declaración en la pantalla dice, parecen haber cambiado, como el camaleón, pero por debajo ella está ocultando el veneno de la serpiente. Tremendo. Siguiente declaración. Todos, miren esta declaración aquí. Roma afirma que nunca se equivoca. Ella nunca puede cambiar. Ella dijo eso. La Iglesia Papal nunca renunciará a su pretensión de la infabilidad, que nunca se equivoca, dice ella, y todo lo que ha hecho en la persecución de quienes rechazan sus dogmas lo considera correcto. ¿Y el caso ahora no repetirá lo mismo? Si se le presenta la oportunidad, claro que sí. Dice que se eliminen las restricciones impuestas actualmente por los gobiernos seculares. Y miren cómo Roma recupera su antiguo poder. Y no habrá lenta ni sigilosamente, sino rápidamente, no lentamente, sino rápidamente, habrá un resurgimiento de su tiranía. Un resurgimiento de su tiranía. Un rápido resurgimiento de su persecución. Tremendo. Nuevamente, predicador, la batuta se te pasa. Jesús dice, en una hora que menos penséis, es cuando yo vengo, el fin del tiempo de gracia. El fin del tiempo de gracia comienza oficialmente con la imposición de la marca de la bestia. Entonces, ¿qué hará el anticristo terrenal? Te dirá lo que no harán. Cuando en realidad sí lo harán. Dice, en una hora cuando menos penséis, el anticristo se unirá a América protestante apóstata. O sí, con el protestantismo apóstata para que cumplan esa ley dominical. ¿Acaso estamos en ese periodo de tiempo o aún seguimos durmiendo y roncando? Despierten, alerta, adventistas, alerta. Implementen las 5 claves de la supervivencia antes de que sea demasiado tarde. Y es por eso que le decimos titular en la miniatura. Dice aquí, las disculpas del Papa por el pecado de la esclavitud es engañosa. Esta disculpa muestra que la ley dominical está muy cerca. Predicador, la batuta es tuya. Amén, amén. ¿Sabes? Para que algunas personas no piensen que solo son nuestras palabras o que solo es Selena White, la Biblia en realidad muestra que la esclavitud prevalecerá en los últimos días. ¿Saben? Si miramos Apocalipsis 18, donde la Biblia habla de cómo Babilonia ha caído. Y Dios llama a su pueblo fuera de Babilonia. Noten cómo la Biblia identifica y enumera la mercancía de Babilonia. ¿Quiénes son ellos? Apocalipsis 18. Y si miran al versículo 13, las últimas palabras del versículo 13,
esclaviza las almas de los hombres. Babilonia volverá a esclavizar gente nuevamente en estos últimos días. Y sabemos que esta Babilonia es principalmente el papado. Principalmente. El papado. Sí, el papado. Y por supuesto tiene hijas. Apocalipsis 17:5. Entonces el papado, la esclavitud, el papado esclavizará al mundo. Pero sabemos que no estamos aquí para asustar a la gente. Estamos aquí para preparar a un pueblo. Porque la Biblia dice, cuando leamos lo que sucede en el pasado, cuando entendamos el cumplimiento de la profecía bíblica, es para que nosotros tengamos esperanza. Romanos 15:4. Es para que obtengamos esperanza. Entonces, otra escritura que vi que también se cumplía es en Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, donde Dios lleva la mente de los creyentes cristianos a la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Primera de Corintios 10, versículo 1, versículo 2 y 6 y versículo 11. 1 y 2 se menciona a Moisés. Moisés fue el libertador enviado por Dios. Y luego el versículo 11 dice que todas estas cosas sucedieron a ellos. Como ejemplo, están escritos para nuestra amonestación, sobre quienes han llegado los fines del mundo. Puesto que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia, de la servidumbre egipcia, entonces Dios va a liberar a su pueblo en los últimos días de la esclavitud. Porque lo que sucedió al antiguo Israel le sucederá al Israel moderno en estos últimos días. Y realmente y con seguridad, si vemos que Dios dio algunos deberes, dio algún trabajo para que Israel hiciera cuando estaba a punto de liberarlos, en esa noche de Pascua, a medida que el ángel de la muerte pasó sobre esas casas, les dijo que pusieran sangre en sus puertas, para que cuando el ángel pasara, viera la mancha de sangre, y el ángel pasara por las casas que siguieron la instrucción de Dios. Y los que no lo hicieron, perecieron. Amados hermanos, esta fue la traducción del día de hoy. Disculpen que fue demasiado larga. Vamos a encontrar la manera de que yo siga traduciendo y pueda reducir estos videos para que nomás hagan los eventos actuales. Se requiere mucha mente, se requiere mucho tiempo, se requiere recursos, se requiere equipo, pero es mi intención hacerlo. Presentaciones cortas que nomás cubran los eventos actuales con la aplicación bíblica, más nada, porque sé que se alargan bastante y somos personas muy ocupadas. Entonces, oren por mí, espero y que haya sido de bendición esta presentación. Y si fue de bendición, por favor, da like, publica amén, escribe un comentario. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes escriben algo, YouTube lo recomienda a otras personas. Hermanitos, juntos podemos hacer los ángeles volar. Alerta al dentista. Atalayas despiertos. Que la protesta continúa.